Esta tarde tengo conmigo a María Luisa López Lucas, psiquiatra del Hospital Río Ortega, además de coordinadora de una unidad funcional que es rehabilitadora, ya trabaja con TMG. Además de trabajar, por suerte, en la privada, podéis contactar con ella tanto presencial en Valladolid como online en el resto del mundo. Hola María Luisa, ¿qué pasa? Hola Cristina, ¿cómo estás? Bueno, pues leer la charla más esperada, esperadísima. O sea, todo el mundo pide TLP, TLP, TLP. Así que, vamos, la expectativa total. Así que, ya te digo, espero que pueda servirle a mucha gente. Confío plenamente en toda la experiencia que tiene y nos va a dar unas pinceladitas. Vale, Cuéntanos un a poquito, ver. grosso modo, ¿qué es el TLP? Bueno, pues el trastorno límite de personalidad es un trastorno o es una forma de ser eh, que se caracteriza por tener una inestabilidad emocional importante, con estados de ánimos muy cambiantes y en general con bastante sufrimiento de las personas que lo padecen y además con unas características donde la gente no se la entiende muy bien, porque tan pronto te quieren como te odian, pero de una forma total. Es decir, cuando te quieren con todo y no pueden ver nada malo en ti. Cuando te odian con todo, tampoco pueden ver nada bueno en ti. Esto además va por días. Es decir, no es que te odien por siempre jamás. Normalmente las personas, pues si alguien nos cae mal, pero no hay días, ¿no? Pero las personas con un trastorno límite de personalidad te quieren a todo lo que da. Y cualquier cosa les puede pasar al otro extremo a todo lo que da, por momentos y por días. Y no significa que vayan a perdurar en el tiempo. O sea, un día te pueden odiar y otro día te pueden querer muchísimo. Y el día que te quieren, te están queriendo de verdad. El día que te odian, entre comillas, te odian con todo, ¿vale? Es como que representas una persona diferente en cada momento. Que no hay inestabilidad tampoco de la imagen del otro. ¿Puede ser algo así? No, realmente la terminología técnica, desde un punto de vista psicoanalítico, es que no te perciben como objeto parcial integrado, sino como un objeto total en ese momento en concreto, donde no se puede integrar lo bueno con lo malo. O Vale, sea, o es todo bueno o es todo malo. vale, vale. Eh, Más características, porque la gente pregunta mucho por el suicidio, la autolesión, el no siento nada, me disocio. Todos Bueno, estos síntomas, estos síntomas, eh, la gente consulta. como te he dicho, son personas que sufren mucho, ¿no? Entonces tienen una angustia muy profunda que no han perdido, se caracterizan porque no han perdido su sentido de realidad. Es decir, una persona con una psicosis tiene un sentido de realidad diferente. Ujú. No es el que vemos habitualmente el resto de las personas. Las personas con un trastorno límite de personalidad conservan esa capacidad de ver la realidad o su realidad, pero al tiempo es esta parcialidad, de la falta de integración, lo que les lleva a sentir muchas veces que están vacíos por dentro, porque Exacto. no están integrados. Entonces tienen una angustia muy profunda que no es exactamente psicótica, aunque a veces sí. Es Mm, decir, la diferencia entre una angustia o una ansiedad y una angustia psicótica es la intensidad y la profundidad de la angustia. Es como que cala los huesos. Las personas con un TLP sienten a veces una angustia psicótica. De hecho, hay veces que tienen episodios psicóticos y otras veces episodios disociativos, donde la angustia es tan intensa que se tienen que salir de la realidad en ese momento para poder seguir soportándola de alguna manera, ¿no? ujú. Como distanciarse de lo que está pasando porque no lo pueden soportar.
Entonces, esto es algo que es importante y es intenso, pero al no tener integrado lo bueno y lo malo, o sea, las características buenas y malas como un todo, les lleva a tener como sentimientos de vacío existencial, porque no entienden muchas veces una cosa que se llaman los estados mentales de los demás. Entonces, de hecho, hay algunas personas que tienen un trastorno límite de personalidad que probablemente son las que menos, muchas veces menos lo nota la gente, ¿no? O incluso no solo les diagnostica de trastorno límite de personalidad, que son una cosa que se llaman personalidades como sí. Las Es decir, no tienen interiorizado lo que es integrado, lo que es el yo, ¿no? Que es lo que podríamos decir como lo nuclear de las personas, y entonces viven una vida que toman prestada de los demás. Van cogiendo una cosita de este, otra cosita del otro y la proyectan. Pero esto es como una máscara que les vale de cara a los demás, pero no les vale para vivir tranquilos y felices, porque realmente no son dueños de ese personaje. O sea, ellos no son el personaje. Ellos tienen un personaje, pero de puertas para adentro están como vacíos. Como que no son una especie de un no ser o no saber muy bien qué se es. Se me vienen muchos temas para hilar, pero bueno, voy a intentar que nos centremos. María Luisa, la gente va a preguntar también, porque lo han preguntado, la relación, pues puedes dar algún matiz sobre la autolesión y el suicidio de estas personas, el por qué lo realizan, que yo creo que hila un poco, pero quiero que nos cuentes tú. Bueno, yo creo que una cosa es la autolesión y otra cosa es el suicidio de estas Ujú, personas. El suicidio creo que tiene más bien que ver con dos cosas. Por un lado, el sufrimiento intenso y por otro lado, la impulsividad, ujú, que es uno de los rasgos más característicos de estas personas, ¿no? Son personas que es como que no media palabra entre lo que piensan y lo que hacen. ujú, Las palabras nos ayudan como a poner un freno entre todo lo que se nos viene a la cabeza, que muchas veces es agresivo, y lo que hacemos. Estas personas muchas veces no tienen las palabras ahí, no utilizan el lenguaje y directamente sienten algo y lo actúan. Es ujú, como un poco como los niños cuando son pequeños, que si se ponen nerviosos salen corriendo y no, porque todavía no saben hablar. Entonces no tienen palabras para describir lo que les pasa. Pues esto es un poco, se podría asemejar a eso para que lo pudiéramos entender, ¿no? ujú. Los sentimientos de vacío, o sea, las autolesiones, tienen que ver más bien con una descarga del malestar. Ujú. Es decir, la angustia es tan intensa y el malestar es tan profundo y a veces también con el sentimiento de vacío, es como que no se siente. Entonces, cuando uno se corta, eh, hay una descarga física. El dolor genera una descarga de catecolaminas, ¿no? Entonces, esto te ayuda a sentirte, porque sientes el cuerpo y el dolor te sitúa en el aquí y el ahora y no te deja irte a un sitio más lejano. Mientras te duele, ahí hay un cortocircuito con los, bueno, estos son los circuitos del dolor, ¿no? Con nociceptores y todas estas cosas que hace que te sientas. Entonces no es lo mismo querer matarse que hacerse daño que cortarse. La televisión. No son tan bien, esto no son. Por otro lado, las autolesiones no son solo estas de los cortes, que ahora la gente entiende solo por autolesión esto. Estas personas muchas veces sienten la necesidad de castigarse. Y no, la autolesión, además de ser una descarga, también es una forma de castigarse, porque deja cicatriz. Con lo cual te deja la marca de que un día mereciste sentir dolor por lo malo que te sentiste en ese momento, porque en ese momento esa persona no es capaz de ver que también tiene cosas buenas, que Bien. es buena y mala al tiempo, sino se siente
lo peor literalmente Mm, y merece ser castigada. Y se castiga de esta manera, pero también hay gente que se castiga, por ejemplo, teniendo muchas relaciones sexuales sí. Ujú, o trabajando hasta que cae exhausto. mm, También tengo yo una persona que conozco que trabajaba hasta caer exhausta como forma de autocastigo, ujú. o que no come, o por todo lo contrario, se da tracones hasta que ya no puede más y lo vomita. Todas estas cosas son formas de hacerse daño y de castigarse. Muy interesante, María Luisa, porque es verdad que hay un montón de formas. Fíjate, lo del trabajo nunca lo he visto. Fíjate, si hay formas de no cuidarse al fin y al cabo, ¿no? No hay un cuidado, Una no, forma de no te quieres, castigarse claro, hasta la extenuación, también las drogas y el consumo de drogas. pero, Es una forma de sentirse y además de sentir el cuerpo, porque al mm, final las drogas producen alteraciones a nivel cerebral que hacen que te sientas, eh, también es una forma de autocastigo. y te pregunto, María Luisa, ¿de evasión también para estas personas? ¿Para llevar ese vacío? ¿Te lo han referido? Más que de evasión, es una forma de llenarse. Ujú, El vacío lo puedes llenar con sentimiento, con cosas que te hagan sentir el cuerpo. Las drogas te hacen sentir el cuerpo, la comida te hace sentir el cuerpo, las autolesiones te hacen sentir el cuerpo. Todo mm. esto te hace sentir el cuerpo. Lo que te haga el sexo te hace sentir el cuerpo. Entonces, todo lo que te haga sentir el cuerpo es una forma de llenar el vacío. O de intento, claro. Más exitoso o menos, pero intentan llenar el vacío. Vale, vale. Y muchas personas se preguntan, oye, ¿cómo he llegado yo? ¿Por qué soy TLP? Pincelada. Esto, Es complejo, daría para 3 horas. esto la Te estoy ciencia no lo pidiendo mucho. asegura, Te estoy pidiendo mucho. pero sí que hay algunos factores, bueno, no sé si hay algunos factores comunes, pero sí que es verdad que se ve más, las personas que tienen este trastorno es en grupos que tienen algunas características muchas veces en común, ¿no? Ujú, ujú, Por ejemplo, es un trastorno muy frecuente en hijas o hijos, pero especialmente hijas, ujú. de madres un poco o abandónicas, que se dice, ¿no? Hay como unos factores comunes. Es muy importante la crianza. Entonces, la crianza tiene que tener una cosa que es como una coherencia en las respuestas. Es decir, las madres y los padres, pero especialmente las madres, y esto es así tradicionalmente, Ujú. eh, cuando tienen un bebé, están siempre como pendientes y son capaces hasta de reconocer los diferentes tipos de llantos. Los bebés que tienen un apego seguro, que se dice, son aquellos que sus madres pueden captar la emoción de ese bebé en ese momento y eso se va aprendiendo. Pero se va aprendiendo siempre que la madre esté disponible para su bebé. Esto lo decía Winnicott, que era un psicoanalista y pediatra inglés, ¿no? Entonces, cuando una madre está disponible para su bebé, va encontrando como un paso a dos, una especie de baile donde te vas acomodando en esa pareja madre-bebé a la respuesta que necesita tu bebé. Entonces el niño llora y porque tiene hambre, por ejemplo, ¿no? Pues entonces tú coges y vas y le das de comer. Generalmente las madres suelen enseñar a los niños a que pueden demorar un poquito la comida, ¿no? Bueno, ahora te preparo el biberón o dame un segundo. Además les vas hablando al bebé como si te entendiera, que en el fondo es una forma de aprender. Bueno, pues una madre que no está disponible para su bebé es una madre que no transmite bien la coherencia ni que enseña a regular emocionalmente a su bebé, a regularse Ujú. emocionalmente. Entonces, esto es importante porque, claro, si un día un niño o un bebé, vamos, llora
y le das de comer rápidamente porque te pones muy nerviosa y otro día lo dejas por lo mismo, por el llanto, no sabemos si es porque tiene hambre o es otra cosa, pero lo dejas llorar hasta que se canse y no lo atiendes, esta ambivalencia en la respuesta donde para un estímulo igual o parecido la respuesta es diametralmente opuesta, hace que no se integre la respuesta, ¿no? Entonces, esto es uno de los motivos. Otro de los motivos, por ejemplo, también se ve en niños que sufren maltrato físico. El Físico, maltrato perdona, físico físico. y, no, bueno, y negligencias también, ¿no? Quiero Pero el preguntar, y maltrato abusos sexuales que no sé si lo vas a también, nombrar. Vale, no me adelanto. Vale. también. O sea, en todo tipo de maltrato a los niños, estos niños tienen más riesgo porque eh, es difícil comprender que la persona que más te debería querer en este mundo a veces te quiere y a veces te pega unos palizones que te mata casi. Además, por cosas que hay veces que no entiendes. O, por ejemplo, cuando las personas que tienen madres con trastorno límite de personalidad, muy impulsivas, donde la coherencia de la respuesta pues no es, porque ni ellas mismas pueden entender el estado mental en el que están los demás, pues tampoco captan bien siempre el estado mental de su bebé. Eh, también pasa esto, por ejemplo, en los niños con abusos sexuales. Los niños con abusos sexuales, esto es una cosa que deberíamos tener muy en cuenta porque quedan dañados y si alguien que nos vea no le parece, es creo que de las cosas que más dañan en el resto de la vida. Y eso no se olvida ni se pasa y quedas marcado para siempre. Y esto, pues aprovecho este foro para Sí. recalcarlo porque me parece muy importante. ¿No? Porque te desconcierta completamente, te mete en un mundo de adultos donde tú todavía no estás preparado y además donde algo que está mal, generalmente las personas que abusan sexualmente de niños siempre empiezan para empezar suele ser gente conocida del entorno, ¿no? Entonces empiezan a decirte que lo que estás haciendo está bien, pero que no lo cuentes, porque si lo cuentas ya está mal y te van a dejar de querer, ¿no? Entonces esta ambivalencia donde para ganarse el amor de los demás, algo que te está haciendo daño, o sea, cosas que no se entiende bien y que no se pueden integrar bien, pues producen esto. También en familias desestructuradas, ¿no? Otra cosa importante, por ejemplo, es en familias que no tienen por qué ser desestructuradas, pero donde los padres tienen como unos roles muy marcados y completamente diferentes, ¿no? Yo estoy acordándome ahora de un caso en concreto donde la madre quería adoptar una niña. Esta niña, la madre quería ser, o sea, tener una hija más que ser madre. Entonces esta hija, pues bueno, pues vino con algunas dificultades de conducta, que es algo que pasa bastantes veces en los niños adoptados. Entonces, esta situación eh, hizo que su padre intentara suplir todo esto de la madre, entonces el padre se ha ido al otro extremo, que es todo bondad. Con lo cual están tan polarizados los roles que no puede, esta chica no puede integrar lo que está bien, o sea, que su madre tiene cosas buenas y cosas malas y que su padre también, pero como están tan cada uno en un extremo, pues no es capaz de poder ver la otra parte. Porque en apariencia está claro que su padre es el bueno, su madre es la mala. Entonces, bueno, pues estas situaciones pueden dar lugar a esto. Niños que no les ponen límites, por ejemplo, que ahora esto está también de moda, ¿no? Niños sin límites, y yo no digo la vida llena de normas, pero sí con unos límites pocos pero claros, donde tú sepas hasta dónde puedes llegar, ¿no? Todos de pequeños siempre nos hemos querido saltar la norma, y entre adolescentes ni te digo. Pero claro, siempre
pues tenías a alguien que te decía, mira, hasta aquí, y si te saltas de esto para allá, ¡buah! Aquí se va a liar parda. Castigo, ¿no? Una consecuencia, ¿no? Aprender. Sí, efectivamente. Entonces, si tú no tienes los límites claros, porque hoy puedes llegar hasta aquí, pero mañana haces lo mismo y te lo puedes saltar y no pasa nada, pues tampoco favorece que los niños, o sea, no da una coherencia emocional. Y también esto es muy importante, por ejemplo, el que te enseñen a captar cómo se sienten los demás. O sea, estar atento a las emociones y hablar de emociones en los otros y acompañar, por ejemplo, también la emoción con el gesto. O sea, tú no puedes tener cara de enfado y decirle a un niño que estás muy contento, porque esto no se entiende. Si te sientes mal, pues dices, me siento mal, no pasa nada. Sentirse mal forma parte de la vida. Pero no proteges al niño diciéndole que te sientes bien cuando se te ve en la cara que no. Estamos hablando Puedes dar una explicación. de coherencia, todo Totalmente. por estructurar un poco. Vale, Sí. María Luisa, para los últimos 5 minutillos que nos quedan, tratamiento, esperanza hacia esta persona. ¿Cómo pueden mejorar a esta persona? Pues mira, para mí lo más importante es ponerse en manos, no sé si en manos. ¿En Eh, oídos? lo que creo es que lo importante es darse cuenta que uno tiene un problema y estar dispuesto a sufrir en una terapia. Hay diferentes orientaciones terapéuticas. Ujú. Eh, hasta la fecha hay 3 o 4 que han demostrado una eficacia parecida y que, bueno, pues que realmente en todas las terapias para cualquier cosa, lo que más sana es el vínculo. Es decir, tienes que tener un buen vínculo con el terapeuta que tú tengas. Los fármacos, pues los fármacos sirven para hacer un poco de tapón, pero no curan. Realmente, Me gustaría que antes, remarcáramos eso. El trastorno sí, límite no se va a curar con fármacos, no. por todo lo que ya se ha explicado antes, el Ni va a origen. mejorar el ánimo triste, ni el sentirse, ni los sentimientos de vacío. Eso no hay fármaco que lo trate. Es Ujú, decir, se puede tratar la impulsividad, se puede ujú. tratar la ansiedad, pero hay que tener claro, antes yo creo que se ponían muchísimos fármacos. Yo, de hecho, antes ponía más Ya, fármacos de los que pongo wow. ahora, ¿no? Una Para, lista enorme. yo antes ponía más, uno por síntoma casi, según la Claro. persona. Sí, 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 son de las Pero, personas que eso, que yo he visto más, una lista enorme de fármacos. sí, estabilizador de ánimo, antipsicótico, antidepresivo, ansiolítico, uno o dos, ¿no? Y Efectivamente, ¿eh? a todo lo que da. Pero el a todo lo que da tampoco sirve. O sea, quiero decir, está bien darlos y en momentos puntuales son necesarios, porque si una persona no tiene forma de controlarse, hay que frenarla de alguna manera porque te lo pide. Mm, Porque si no se puede parar un poquito, no va a poder hacer terapia. sí, exacto. Entonces, cuando uno está en un bucle, entra en bucle, en un desenfreno total, donde cambia 20 veces de pareja, donde no se encuentra bien con nada, donde tiene sentimientos de vacía o se quiere morir, incluso se quiere matar o inicia una actividad frenética del tipo que sea, o al revés, se queda en la cama y no puede hacer absolutamente nada, hay que pararlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los fármacos ayudan, pero ayudan a esto. Pero para mejorar hay que estar dispuesto a sufrir, porque lo importante es de alguna manera poder integrar que las personas no son todo buenas o todo malas, sino que a ratos tienen cosas que están bien y otras, pues oye, metemos la pata a todos, incluidos ellos. Y también ayudarles a encontrar su identidad. No es que estas personas se integren totalmente, pero si tú puedes pensar, pararte a pensar, por ejemplo, la teoría de la mentalización y de los estados mentales, si tú te puedes parar a pensar qué estará pensando el otro, que de inicio nunca lo has pensado, Mm, igual te cuestionas en algún momento, igual ya estoy como siempre, esto no lo estoy evaluando bien, esto no lo estoy midiendo bien, igual no me ha querido decir esto, voy a preguntarle. mm, Entonces, pues hay diferentes orientaciones, diferentes teorías. Por ejemplo,
la dialéctico-conductual es muy útil en momentos de crisis, para mi gusto. O sea, hay partes de esa terapia que son muy útiles para adquirir mayor autocontrol, Ujú. ¿no? Pero luego, pues está un poco coja igual para otros aspectos que luego también son individuales, porque hay personas que tienen más, por ejemplo, sentimientos de vacío y menos como sí, y hay otras que no, que lo que más prima es la impulsividad y entonces necesitan otras cosas. O sea que luego hay que evaluar un poco a cada uno qué le puede venir mejor. Pero yo creo que sufrir en terapia para sufrir menos fuera es una cosa importante. Qué bien, qué bonito ese mensaje. Es así, o sea, una terapia no es venir a hacer un amigo, no es que te digan a todos sí, te den una palmadita en la espalda, es pues a veces pasarlo mal, que tus sentimientos hay fases de la terapia, hacia lo que siente hacer el terapeuta y todo eso yo creo que hay que la gente, a mí cuando me dicen, por ejemplo, estuve un mes, no, estuve 6 meses, pero es que no me sirvió. Es como que, bueno, puede ser que no haya una buena vinculación, pero como que la gente aguanta poco o no lo sé. A ver, yo no sé con quién estuvieron ni qué terapia hicieron, pero como que me encuentro con muchísima frecuencia personas que desisten de la terapia y esa es la excusa. No encuentran. Pues porque a lo mejor las expectativas que tienen no se acomodan muy bien a la realidad Claro, por eso quiero de lo que es transmitir la ese terapia. La mensaje. terapia es sufrir. Exacto, Así que claro, y el que diga otra cosa, exacto, pues claro. no está diciendo la verdad. A terapia se va a sufrir. Y Por si eso no vas a sufrir, porque no hay cambio. Y ponerte delante de tus miserias es muy difícil. pero es necesario. Si tú te metes a torear, como yo le digo, y tú sabes que yo soy antitaurina, te metes. O sea, o si no, no te metas. Sí, yo creo que acabemos con este mensaje para esas expectativas que se tienen hacia la terapia. Y tú como terapeuta, pues qué mejor que tú para transmitir también este mensaje. Bueno, pues María Luisa, en Valladolid y en el resto del mundo. Os dejo sus datos de contacto y ya la veis. Un gustazo escucharla hablar, así que en terapia más todavía. María Luisa, muchas gracias, ¿vale? Muchas Vale, gracias, un Cristina. besazo, guapa. Nos Cuídate. vemos. Hasta luego.